Y estos supuestos conjurados contra la persona real eran dos hermanos llamados Juan Alfonso Carvajal y Pedro Alfonso Carvajal. Ambos pertenecían a la Orden de Calatrava. Y el rey Fernando, creyó ver en ellos la duda de la conjura, la presunta traición. De hecho, ya os digo que él siempre veía traidores allá donde mirara. Bien, pues decidió quitárselos de en medio. Aquellos personajes debían ser muy molestos para el monarca y quiso quitárselos del medio. Corría el año de 1312. Fernando IV contaba 27 años de edad, tan solo 27 años de edad, y desde luego su aspecto representaba mucha más edad. Como digo, era enfermizo, vomitaba, escupía sangre constantemente. Aquellos accesos eran terribles e incluso desagradables, y él se enervaba, él se enfadaba, se enojaba consigo mismo y con todos los que le rodeaban. Y decidió pues vengarse, yo creo que de esta enfermedad en carne de los hermanos Carvajal. A su lado estaba Juan Alfonso de Benavides. Era su favorito, uno de sus validos. Juan Alfonso era un gran espadachín, era un hombre pues, que había acreditado su valía en la guerra, en los combates, en los duelos, en los torneos. Por tanto, Benavides gozaba de la máxima confianza por parte de su monarca, de su rey, de su señor. Y Fernando encarga a Benavides que acabe con su mano, que acabe con su espada, con la vida de los Carvajal. Ocurrió en Martos, en Jaén, y nadie sabe cómo fue aquel duelo singular. Lo cierto es que Benavides desenvainó su espada y se enfrentó a los Carvajal, y estos, que también eran consumados paladines, dieron muerte a Benavides, a Juan Alfonso de Benavides. La noticia corrió como la pólvora. Cuando esa nueva llegó al rey Fernando, este montó en uno de sus habituales accesos de cólera y quiso culpar decididamente a los hermanos Carvajal de la muerte de su mejor hombre, de su favorito. Ordenó la detención de estos. Estos estaban confiados, se encontraban en Medina del Campo, en una de las tradicionales ferias de ganado, donde los caballeros pues aprovechaban para aprovisionarse de correajes para sus caballos, de monturas, de nuevos equinos. Bien, pues allí estaban confiados los hermanos Carvajal comprando estos correajes cuando llegaron los hombres del rey. Una columna llegada desde la corte les apresó con la acusación de haber dado muerte a Benavides. Los Carvajal intentaron defenderse diciendo que habían dado muerte al favorito del rey en defensa propia, que éste les atacó impunemente y que ellos solo se limitaron a defenderse. Pero la acusación estaba trazada por el mismísimo monarca, y este no quiso esperar más. La sentencia fue tremenda y tajante. Los Carvajal morirían tras ser torturados. Era sentencia a muerte, muerte cruel, muerte infame. En Martos se encontraba un majestuoso castillo, y desde lo más alto de una de sus torres pues se presentaba o se precipitaba un acantilado tremendo en altura, muy lleno de rocas, de aristas. Bueno, pues a los Carvajal, después de haberles torturado, después de haberles mutilado, haberles cortado incluso algún pie, alguna mano, se les depositó en una jaula y esta fue izada mediante cadenas a lo alto de ese torreón. Ellos, casi ya en situación agónica, siguieron clamando su inocencia, siguieron pregonando su inocencia, que tan solo habían matado a Benavides en defensa propia tras ser atacados por este. Pero el rey, que había acudido a presenciar la sentencia, simplemente sonreía y mucho. Estaba disfrutando dentro de su carácter agrio aquel día. Parece ser que fue un momento de felicidad porque iba a ver a dos enemigos por fin ejecutados. Por fin se los iba a quitar de encima. Imaginaos la situación en el castillo de Martos, la jaula elevada con los dos hermanos Carvajal en su interior.
Estos, como eran inocentes, eso es al menos lo que afirmaban, interpelaron al soberano y le dijeron que les soltara porque eran inocentes y que en caso de ser ejecutados le convocaban, le emplazaban a acudir a un tribunal infernal donde sería sin duda alguna juzgado con las leyes del cielo y no las de la tierra que al parecer tanto le protegían. El rey Fernando, tras escuchar esto, ya no sonrió, se limitó a carcajearse. Sus risas fueron tan sonoras que muchos nobles llegaron a temer por la salud del rey. Parecía desencajado, desorbitado, y los Carvajal le seguían emplazando. Y es más, le dijeron, aquel día era el 7 de agosto de 1312, y le dijeron, en el plazo de un mes comparecerás ante ese tribunal infernal. Allí serás sometido a la justicia celestial, y mientras tanto seguirás vomitando sangre. Sí, lo harás, vomitarás más sangre que nunca. Fernando ya no quiso escuchar más y ordenó que aquella jaula fuera lanzada al vacío. La muerte para los Carvajal fue horrible, horrible. La imagen era dantesca, patibularia. Habían muerto, los hermanos habían muerto. Pero dice la leyenda que justo en el momento de morir, el rey Fernando IV vomitó sangre, más sangre que nunca. La hemoptisis se había adueñado de su cuerpo. Más enfermo que nunca, dejó pasar aquellos días. A lo mejor ya no se acordaba de la maldición. En 30 días sería emplazado a un tribunal infernal donde sería juzgado de forma implacable por sus crímenes, por sus atrocidades en la tierra. Un soberano tan joven, tan solo 27 años, ¿qué podía temer en ese momento? Tan solo a su enfermedad. Y con esta había convivido durante mucho tiempo. Así que siguió despreocupado, pero la rumorología popular se adueñó de aquella historia y se elaboraron leyendas, narraciones. Incluso se dijo que algunos vecinos, algunos amigos de los Carvajal, tallaron una cruz llamada del llanto. Y decían las historias que esa cruz tan solo podía ser vista por las almas puras, por las gentes de buena fe. De esta historia se enteró Fernando IV y ordenó a algunos de sus soldados que cruzaran el territorio jienense buscando dicha cruz, que la buscaran. Pero no hubo éxito, por supuesto. Cuenta la leyenda que el propio rey Fernando, un buen día, divisó 2 pastorcillos cerca del castillo de Martos. Se acercó a ellos y les dijo, ¿sabéis quién soy? Ellos no le reconocieron en principio, aunque sí aseguraron que dado sus ropajes tan vistosos, tan ricos, debía ser hombre muy noble, persona muy elocuente y muy vistosa para cualquier ámbito en el que se presentase. El rey, sabiendo que no le habían reconocido, dijo, decidme, ¿qué veis en lo alto de aquellos riscos? Le señalaba el lugar donde habían sido lanzados los hermanos Carvajal al vacío. Y para su sorpresa, los 2 pastorcillos le dijeron, lo que se ve en los altos es una cruz. El rey miró hacia el lugar, pero no contempló nada. Llamó a sus hombres y les dijo que mirasen hacia allí, pero tampoco pudieron ver nada. Sin duda alguna, según la leyenda, aquella narración tenía rasgos de verosimilitud. Pero el rey volvió a su estancia, volvió a su palacete, y por allí estaba cuando el 7 de septiembre, tras ingerir una copiosa comida y beber mucho, dicen que en demasía, decidió tomar una siesta. Nunca se despertó del descanso, nunca se despertó de esa siesta. Murió víctima de una trombosis, ahora lo podemos decir. Una trombosis, un enorme riego de sangre que le ahogó en su propia esencia vital. Era el 7 de septiembre de 1312. Habían transcurrido exactamente 30 días, un mes. El tiempo